Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia increíblemente escalofriante y llena de misterio que involucra a una antigua plataforma petrolera en alta mar conocida como la Titan. Acompáñanos mientras descubrimos los eventos paranormales que nuestro valiente equipo de mantenimiento enfrentó durante el desmantelamiento de esta plataforma abandonada. Desde sombras espectrales y gritos aterradores, hasta incendios inexplicables y secretos oscuros guardados por la compañía, esta es una historia que no querrás perderte. Prepárate para una experiencia que te dejará sin aliento y cuestionando lo desconocido. Me llamo Jack Thompson y soy canadiense, nacido y criado en Calgary, Alberta. Hace más de 20 años que trabajo con Northern Oil Gas Company, una de las principales compañías petroleras en Canadá. Mi vida ha estado profundamente entrelazada con el petróleo, desde los primeros días como ingeniero recién graduado hasta mi rol actual, donde me especializo en el mantenimiento de plataformas petroleras y en su desmantelamiento una vez que han cumplido su ciclo de vida útil. Es un trabajo que no muchos entienden, pero uno que ha moldeado cada aspecto de mi existencia. Mis días comienzan temprano, antes de que el sol haya siquiera considerado asomarse sobre el horizonte. Las plataformas petroleras en las que trabajo están ubicadas en lugares remotos, tanto en tierra firme como en alta mar. Uno de los sitios más impresionantes en los que he trabajado es la plataforma Horizon, ubicada en el mar de Beaufort, al norte de Canadá. La primera vez que llegué allí, quedé asombrado por la vastedad del océano Ártico y el silencio ensordecedor que lo rodea. El hielo flotante y las olas gélidas se convierten en parte de tu rutina diaria, un recordatorio constante de la fuerza implacable de la naturaleza. El mantenimiento de una plataforma petrolera es una tarea monumental. Cada estructura es un laberinto de tuberías, válvulas y maquinaria pesada que debe ser monitoreada y ajustada constantemente. Uno de los mayores desafíos es lidiar con el clima extremo. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 30 grados Celsius y las tormentas de nieve pueden surgir de la nada, dificultando el acceso a áreas cruciales de la plataforma. A pesar de estos desafíos, la seguridad es nuestra prioridad absoluta. El equipo y yo realizamos inspecciones regulares para asegurarnos de que todo funcione sin problemas y para prevenir cualquier tipo de accidente. Un solo error puede tener consecuencias catastróficas, tanto para el personal como para el medio ambiente. Recuerdo una ocasión en particular que dejó una marca indeleble en mi memoria. Era el invierno de 2010, y estábamos en medio de una tormenta de nieve particularmente feroz. La visibilidad era casi nula, y los vientos aullaban a través de la estructura metálica. Recibimos una alerta de que una de las válvulas principales había sufrido una fuga. Teníamos que actuar rápidamente para evitar un derrame de petróleo que podría haber sido desastroso. Me dirigí al sitio junto con mi equipo, luchando contra el viento y el frío. Trabajamos sin descanso durante horas, con los dedos entumecidos y el cuerpo cubierto de hielo, pero logramos contener la fuga. Ese día, comprendí realmente el significado de trabajo en equipo y la resiliencia humana. Pero mi trabajo no se limita solo al mantenimiento. Parte crucial de mi labor es el desmantelamiento de plataformas cuando ya han cumplido su vida útil. Este proceso, conocido como deshuesado, es tan complejo como la construcción inicial de la plataforma. Cada componente debe ser retirado con cuidado, y las estructuras deben ser desmanteladas sin causar daño al entorno marino. Es un trabajo delicado y requiere una planificación meticulosa. La llamada llegó un martes por la mañana. Mi jefe, Peter McAllister, me informó que había sido asignado a un nuevo proyecto: desmantelar una plataforma petrolera en el mar que había estado abandonada por casi una década. La plataforma en cuestión era la Titan, ubicada en el Golfo de San Lorenzo. La Titan había sido un coloso de la extracción de petróleo en su época, pero un trágico accidente seguido de un devastador incendio había puesto fin a su funcionamiento y había cobrado la vida de todos los trabajadores a bordo.
Durante años, la compañía había postergado su desmantelamiento, pero finalmente, la decisión se había tomado y el equipo de Northern Oil Gas Company debía encargarse de esta delicada tarea. La Titan, en sus años de gloria, era una obra maestra de la ingeniería. Construida en los años 80, era una plataforma semisumergible de última generación. Con una altura total de más de 100 metros, sus patas de acero se hundían profundamente en el lecho marino, ancladas firmemente para soportar las fuerzas implacables del océano. La plataforma tenía varias cubiertas, cada una destinada a funciones específicas. En la cubierta superior se encontraba el helipuerto, el cual permitía el transporte rápido de personal y suministros. Justo debajo estaban las áreas de alojamiento y recreación para los trabajadores, con dormitorios, un comedor y una sala de estar. Las cubiertas inferiores albergaban la maquinaria pesada, los equipos de perforación y las instalaciones de procesamiento de petróleo. Mi equipo y yo llegamos a la Titan un frío día de marzo. Al aproximarnos en nuestro barco, la plataforma emergió de la niebla como un fantasma del pasado. El metal corroído y las estructuras oxidadas daban testimonio de los años de abandono. Las grúas se alzaban como esqueletos, y las cabinas y pasillos que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora eran silenciosos y desiertos. Sentí un escalofrío al pisar la cubierta por primera vez, consciente del sombrío pasado de la plataforma. El primer paso fue realizar una inspección exhaustiva de la estructura. Utilizamos drones para obtener una visión completa de la plataforma desde diferentes ángulos, y equipos de buzos se sumergieron para evaluar el estado de las patas sumergidas. Lo que descubrimos fue alarmante. La corrosión había avanzado más de lo esperado, debilitando muchas partes de la estructura. Algunas áreas eran tan frágiles que amenazaban con colapsar bajo su propio peso. Nos enfrentábamos a un reto monumental, y la seguridad debía ser nuestra máxima prioridad. A medida que comenzábamos a planificar el desmantelamiento, los recuerdos del accidente que había sellado el destino de la Titan se hicieron más presentes. Según los registros, una explosión en la sala de máquinas había desencadenado el incendio. El fuego se propagó rápidamente, alimentado por el petróleo almacenado en los tanques. Los sistemas de extinción de incendios fallaron, y los trabajadores quedaron atrapados sin posibilidad de escape. El humo y las llamas consumieron la plataforma, llevándose consigo las vidas de todos los que estaban a bordo. Era una tragedia que aún resonaba en la memoria colectiva de la compañía. Trabajar en un lugar con un pasado tan trágico añadió una capa extra de solemnidad a nuestra misión. Nos aseguramos de rendir homenaje a los trabajadores caídos antes de comenzar el desmantelamiento. Realizamos una breve ceremonia en la cubierta principal, donde cada miembro del equipo dejó una flor en el mar en honor a las vidas perdidas. Fue un momento emotivo, y sentí una profunda conexión con esos hombres que habían dedicado su vida al mismo tipo de trabajo que ahora realizábamos nosotros. El proceso de desmantelamiento comenzó con la remoción de los equipos más peligrosos y dañados. Las grúas, tan emblemáticas de la Titan, fueron las primeras en ser desmanteladas. Utilizamos cortadores de plasma para separar las secciones, que luego eran bajadas cuidadosamente a barcazas para su transporte y reciclaje. Además de los desafíos técnicos, nos enfrentamos a las inclemencias del tiempo. Las tormentas en el Golfo de San Lorenzo son impredecibles y poderosas. En más de una ocasión, tuvimos que suspender nuestras operaciones y refugiarnos en el barco debido a los fuertes vientos y olas gigantescas que hacían imposible trabajar con seguridad. La naturaleza no mostraba clemencia, recordándonos constantemente la fragilidad de nuestras construcciones humanas frente a su inmensa fuerza. La primera señal de que algo no estaba bien apareció una noche de abril, cuando estábamos en la tercera semana del desmantelamiento de la Titan. El viento soplaba con fuerza, y la plataforma crujía bajo la presión de las olas. Estábamos revisando los planos en la sala de control, cuando de repente escuchamos un ruido metálico que resonó por el pasillo.
parecía el sonido de una puerta cerrándose con fuerza, aunque sabíamos que no había nadie más en esa área de la plataforma a esa hora. Decidimos investigar, pero no encontramos nada fuera de lo común. Las puertas estaban cerradas y el pasillo estaba vacío. Nos encogimos de hombros y volvimos a nuestro trabajo, atribuyendo el ruido al viento o a algún fallo estructural. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas experiencias extrañas. Al día siguiente, mientras estaba en la cubierta superior inspeccionando las grúas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de mis compañeros de equipo, pero no había nadie. Solo el vasto océano se extendía a mi alrededor. Este tipo de sensación de ser observado se hizo cada vez más frecuente, y pronto otros miembros del equipo comenzaron a reportar experiencias similares. Una noche, mientras estábamos cenando en el comedor improvisado que habíamos establecido en una de las salas menos dañadas, uno de los técnicos, Michael, nos contó que había visto una sombra moverse por el pasillo justo antes de que las luces parpadearan y se apagaran por unos segundos. Pensé que estaba bromeando, pero su rostro pálido y la seriedad en su voz indicaban lo contrario. Después de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Las puertas empezaron a abrirse y cerrarse solas, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. Los ruidos metálicos y los golpes se hicieron más frecuentes, y a menudo, en la oscuridad de la noche, escuchábamos gritos y lamentos que parecían provenir de las entrañas de la plataforma. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba de guardia con Sara, una de las ingenieras. Estábamos haciendo un recorrido de rutina por los niveles inferiores cuando escuchamos un susurro que parecía decir nuestros nombres. Nos miramos, los ojos llenos de miedo, y decidimos regresar a la sala de control. Mientras caminábamos por el pasillo, vimos una figura oscura cruzar rápidamente frente a nosotros y desaparecer en la esquina. Aceleramos el paso y no miramos atrás. Cada miembro del equipo empezó a tener su propia historia de lo inexplicable. Ryan, uno de los buzos, nos contó que mientras inspeccionaba las patas sumergidas de la plataforma, sintió que algo tiraba de su traje de buceo. Aterrorizado, subió rápidamente a la superficie solo para encontrar que estaba completamente solo. Henry, nuestro jefe de seguridad, juró haber visto una figura sombría en la sala de máquinas, el mismo lugar donde ocurrió la explosión original. Decía que la figura se desvaneció cuando intentó acercarse. La tensión en el equipo aumentó. Algunos pensaron en abandonar el proyecto, pero sabíamos que eso no era una opción. La compañía había invertido demasiado en el desmantelamiento de la Titán, y nuestra misión debía cumplirse. Decidimos realizar una investigación más exhaustiva de la historia de la plataforma, y fue entonces cuando descubrimos más detalles sobre el accidente que había cobrado tantas vidas. Se decía que el incendio había sido tan intenso y rápido que muchos trabajadores no tuvieron tiempo de escapar, quedando atrapados en las entrañas de la estructura. Los relatos de sobrevivientes afirmaban que los gritos de ayuda y los lamentos podían oírse incluso desde las embarcaciones de rescate, una imagen que helaba la sangre. En un intento de calmar nuestros nervios y quizás apaciguar a cualquier espíritu inquieto, organizamos una ceremonia de recuerdo. Encendimos velas en la cubierta principal y cada uno de nosotros dijo unas palabras en memoria de los trabajadores fallecidos. Fue un momento solemne y cargado de emociones. Esperábamos que esto pudiera traer algo de paz tanto a nosotros como a las almas que parecían seguir acechando la plataforma. A pesar de nuestros esfuerzos, las manifestaciones continuaron. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi cabina, escuché un golpeteo insistente en la puerta. Al abrirla, no había nadie. Cerré la puerta y el golpeteo comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. Volví a abrir, y en ese instante, una ráfaga de aire frío me envolvió, haciendo que se me erizara la piel. Sabía que algo o alguien estaba intentando comunicarse, pero no tenía idea de cómo manejarlo. Finalmente, una noche, todo llegó a un punto crítico.
Estábamos en la sala de control cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. Los equipos de comunicación emitieron estática y los monitores se apagaron. En medio del caos, escuchamos claramente gritos de desesperación provenientes de los niveles inferiores. Decidimos bajar en grupo, armados con linternas y una determinación férrea. Al llegar a la sala de máquinas, la temperatura parecía haber descendido varios grados. En la penumbra, vimos sombras que se movían rápidamente y los gritos se hicieron ensordecedores. La decisión de refugiarnos en el comedor llegó después de varias noches de experiencias aterradoras que habían dejado al equipo al borde del colapso. Estábamos exhaustos, física y mentalmente, y la tensión en el aire era palpable. Nadie quería estar solo, y el comedor, aunque improvisado, nos ofrecía una sensación de seguridad relativa. Nos agrupamos allí, empujando mesas y sillas para crear un perímetro defensivo, como si eso pudiera protegernos de lo que fuera que nos acechaba en la oscuridad. La primera noche en el comedor fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Esperábamos que estar juntos en un solo lugar podría de alguna manera disuadir a las entidades de atormentarnos. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, quedó claro que no sería así. Los ruidos comenzaron poco después de la medianoche. Golpes sordos resonaban en las paredes metálicas, como si alguien o algo estuviera golpeando con furia, tratando de entrar. Las puertas de acceso al comedor vibraban bajo la presión de los golpes, y cada uno de nosotros sentía el miedo crecer en nuestro interior. Los gritos que antes se habían escuchado a lo lejos ahora eran ensordecedores. Eran lamentos de desesperación, cargados de una angustia que parecía atravesar nuestras almas. Nos sentamos en silencio, con las luces parpadeando, y cada uno de nosotros podía ver el terror reflejado en los ojos de los demás. No éramos más que un grupo de ingenieros y técnicos, enfrentándonos a algo que estaba más allá de nuestra comprensión y nuestras capacidades. Fue Michael quien vio la primera figura espectral. Estaba mirando hacia la puerta de vidrio que daba al pasillo principal cuando, de repente, su rostro se tornó pálido y sus manos comenzaron a temblar. Allí, ¿ven eso?, susurró, señalando con un dedo tembloroso. Giramos nuestras cabezas y lo vimos. Una figura oscura, nebulosa, que se movía lentamente hacia nosotros, atravesando el vidrio como si no existiera. La figura tenía una forma humana, pero carecía de rasgos definidos, como si estuviera hecha de sombra pura. A su paso el vidrio parecía empañarse, y un frío helado invadió la habitación. La presencia de la figura espectral desató el pánico. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, mientras otros simplemente se aferraron a sus compañeros, buscando consuelo en el contacto humano. La figura no estaba sola. Pronto, más sombras comenzaron a aparecer, deslizándose por el vidrio y a través de las paredes, sus movimientos fluidos y etéreos. El comedor se llenó de una sensación de opresión, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. En medio del caos tratamos de comunicarnos con la base principal. Henry, con manos temblorosas, levantó el transmisor de radio y comenzó a llamar frenéticamente. La estática respondió al principio, pero finalmente una voz clara se escuchó. Base principal aquí, Titan. Necesitamos extracción inmediata. Repito, extracción inmediata. ¿Hay algo? No estamos solos aquí. La respuesta no fue la que esperábamos. La voz en la radio, serena pero firme, nos informó que una tormenta se estaba acercando rápidamente. Las condiciones climáticas hacían imposible cualquier operación de rescate. «Lo siento, Titan», dijo la voz. «La tormenta es demasiado peligrosa. No podemos enviar un equipo de rescate hasta que pase, lo que podría tardar al menos 2 días. Mantengan la calma y busquen refugio seguro. Base principal, fuera». 2 días. El pánico se transformó en desesperación al escuchar esas palabras. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a lo desconocido por 48 horas más.
un pensamiento que era casi insoportable. Intentamos reforzar el comedor lo mejor que pudimos, utilizando cualquier material disponible para bloquear las puertas y ventanas. Pero en el fondo, sabíamos que si esas entidades querían entrar, no habría barrera física que pudiera detenerlas. Las horas siguientes fueron un calvario. Los golpes en las paredes y puertas no cesaron, y a menudo eran acompañados por los gritos y susurros que parecían venir de todas direcciones. Las sombras continuaban su danza macabra, apareciendo y desapareciendo, algunas veces tan cerca que casi podíamos sentir su presencia gélida a nuestro alrededor. En un momento, la puerta de vidrio comenzó a vibrar violentamente, como si alguien del otro lado estuviera tratando de romperla. Nos amontonamos en el centro de la habitación, observando con horror cómo aparecían marcas de manos en el vidrio, impresiones oscuras y nebulosas que se desvanecían tan rápidamente como aparecían. Para mantener la cordura, intentamos hablar entre nosotros, compartir historias, cualquier cosa que pudiera distraernos de la realidad de nuestra situación. Sara, con su voz temblorosa, comenzó a contar anécdotas de su infancia en un intento desesperado de romper el silencio opresivo. Michael y Ryan, normalmente los más estoicos del grupo, se unieron, hablando de sus familias y planes futuros, como si aferrarse a esos pensamientos pudiera de alguna manera repeler el terror que nos rodeaba. A medida que la noche avanzaba, algunos lograron dormitar por breves momentos, pero los gritos y los golpes nos mantenían en un estado de vigilia constante. Yo, personalmente, no podía dejar de pensar en los trabajadores que habían perecido en la Titan. ¿Estábamos viendo sus espíritus, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento? ¿O era algo más oscuro, algo que había sido atraído por la tragedia y el dolor? Las primeras luces del amanecer apenas traían consuelo. Sabíamos que la tormenta se acercaba y que la luz del día no ahuyentaría a las entidades que nos acechaban. Seguíamos comunicándonos con la base principal, actualizándolos sobre nuestra situación, aunque sus respuestas eran siempre las mismas: aguantar, mantenerse seguros, esperar la tormenta. El tiempo pasó lento, y cada minuto se sentía como una eternidad. La tormenta finalmente llegó, azotando la plataforma con una furia indescriptible. La estructura crujía y se balanceaba, y el estruendo de los truenos se mezclaba con los gritos y lamentos de las sombras. Nos abrazamos esperando que la tormenta pasara rápidamente, y con ella quizás el tormento que estábamos sufriendo. La esperanza de que la extracción llegara pronto era lo único que nos mantenía en pie, un frágil hilo de esperanza en medio de un mar de oscuridad y terror. Aguantar esas 48 horas en el comedor fue una prueba de resistencia mental y física que ninguno de nosotros había anticipado. Cada minuto parecía durar una eternidad, y el constante asedio de ruidos y visiones nos mantenía en un estado de alerta perpetua. Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda noche, algo nuevo comenzó a infiltrarse en nuestro refugio, un tenue pero inconfundible olor a humo. Al principio, pensamos que nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada, pero pronto el olor se hizo más fuerte y evidente. ¿Hueles eso?, preguntó Michael, frunciendo el ceño y levantándose de su asiento. Todos asintieron, el pánico empezando a tomar forma en nuestros rostros. El humo no solo se olía, sino que también empezaba a verse. Finas líneas grises se colaban por debajo de las puertas y se arremolinaban en el aire. Nos miramos unos a otros, sabiendo que no podíamos quedarnos en el comedor. El riesgo de asfixiarnos o de ser alcanzados por un incendio era demasiado alto. Decidimos salir del comedor y averiguar la fuente del humo. Armados con linternas y un extintor de incendios, avanzamos por los pasillos oscuros y opresivos. El humo se hacía más denso a medida que nos acercábamos a la sala de máquinas, y el calor comenzaba a sentirse en nuestras caras. Cuando finalmente llegamos, la escena que nos recibió fue de pura pesadilla. El cuarto de máquinas estaba envuelto en llamas. El fuego se retorcía y bailaba, iluminando el espacio con una luz infernal.
y entre las llamas pudimos verlas, sombras que se movían y se contorsionaban, como si fueran alimentadas por el fuego mismo. Los gritos y lamentos se amplificaron, resonando en nuestros oídos con una intensidad que hacía vibrar nuestros huesos. Era como si las almas atrapadas en la plataforma estuvieran sufriendo un tormento interminable, amplificado por el incendio que ahora amenazaba con consumir toda la estructura. «¡Tenemos que apagar esto!», gritó Henry, su voz apenas audible sobre el rugido del fuego y los gritos. Nos lanzamos a la acción, utilizando los extintores para combatir las llamas. Mientras lo hacíamos, algunos de nosotros sacaron sus celulares para grabar lo que estábamos presenciando. Las sombras, las llamas, los gritos, todo quedó registrado en video, una prueba de la horrible realidad que estábamos enfrentando. El trabajo fue agotador, el calor era insoportable y el humo nos hacía toser y lagrimear, pero no nos detuvimos. Apagamos las llamas una a una, moviéndonos con precisión y rapidez, coordinándonos sin necesidad de muchas palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos sofocar el fuego. El cuarto de máquinas estaba cubierto de cenizas y hollín, y el aire aún estaba pesado con el olor a quemado. Las sombras habían desaparecido, al menos por el momento, y los gritos cesaron, dejando un silencio inquietante. Nos sentamos en el suelo, agotados pero aliviados. Por un momento, solo respiramos y dejamos que la realidad de lo que acabábamos de hacer se asentara. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Sabíamos que esto no era el final. Todavía quedaban muchas horas antes de que la tormenta pasara y la base pudiera enviarnos un equipo de rescate. Revisamos las grabaciones de nuestros celulares. Las imágenes eran impresionantes y aterradoras. Sombras moviéndose entre las llamas, formas oscuras que parecían retorcerse en agonía, y el sonido de los gritos que era casi insoportable de escuchar. Estas grabaciones no solo eran evidencia de los eventos paranormales, sino también de nuestra propia valentía y el peligro que habíamos enfrentado. «Tenemos que mostrarle esto a la compañía», dijo Sarah, su voz aún temblando por la adrenalina. «Esto no es solo una cuestión de desmantelamiento. Hay algo más aquí, algo que necesitamos entender y respetar». Asentimos en acuerdo, sabiendo que nuestras experiencias y grabaciones cambiarían la forma en que se veía la Titan. No era solo una plataforma abandonada con un pasado trágico, sino un lugar cargado de energía y dolor, un monumento a las vidas perdidas y las tragedias que habían tenido lugar. Decidimos regresar al comedor, ya que era el lugar más seguro que teníamos. Bloqueamos las puertas nuevamente y tratamos de descansar, aunque el sueño era difícil de alcanzar. Las horas pasaban lentamente, pero ahora teníamos una sensación renovada de propósito. No éramos solo ingenieros y técnicos tratando de desmantelar una estructura. Éramos testigos de algo más grande, algo que necesitaba ser contado y comprendido. Las últimas horas antes de la llegada del equipo de rescate fueron las más largas de mi vida. Cada crujido y cada sombra nos hacía saltar, pero sabíamos que debíamos mantenernos fuertes. Finalmente, al amanecer del tercer día, la tormenta comenzó a amainar. Pudimos contactar nuevamente con la base principal, y esta vez nos informaron que el equipo de rescate estaba en camino. Cuando finalmente escuchamos el sonido de los helicópteros acercándose, una ola de alivio recorrió el grupo. Salimos al helipuerto ondeando nuestras manos y señalando nuestra posición. Los helicópteros aterrizaron, y un equipo de rescate bien equipado salió rápidamente para ayudarnos. Al subir a bordo, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la Titan. Aunque nos íbamos, sabía que una parte de nosotros siempre permanecería allí, junto con los espíritus que habíamos encontrado. Las grabaciones que tomamos se convirtieron en un testimonio poderoso de lo que habíamos vivido. La compañía no solo recibió nuestro informe técnico, sino también una advertencia sobre el respeto y la consideración que lugares como la Titan merecen. Nuestra experiencia demostró que incluso en los lugares más oscuros y olvidados,
Las historias y las vidas pasadas siguen presentes, esperando ser reconocidas y recordadas. Al llegar a la base, fuimos recibidos con aplausos y abrazos. Habíamos sobrevivido a algo más que un simple trabajo de desmantelamiento. Habíamos enfrentado lo desconocido y habíamos salido con una comprensión más profunda de la vida y la muerte y de los misterios que a veces se esconden en los lugares más inesperados. La reunión con los directivos de la compañía fue convocada apenas unas semanas después de nuestro regreso. Nos citaron en la sala de conferencias principal, un espacio amplio y luminoso en contraste con la oscuridad y el horror que habíamos dejado atrás en la Titan. Había un aire de formalidad y tensión en la sala, con los altos ejecutivos sentados en un extremo de la mesa, esperando que comenzáramos nuestro relato. Henry, como jefe de seguridad y nuestro portavoz, inició la narración. Comenzó describiendo el viaje a la plataforma, el estado en el que la encontramos y los primeros días de trabajo. Luego, uno por uno, fuimos añadiendo detalles de nuestras experiencias. Las puertas que se cerraban solas, las sombras en los pasillos, los gritos y lamentos que parecían provenir del mismo corazón de la Titan. Cada palabra era un recordatorio de la pesadilla que habíamos vivido, y pude ver en los rostros de los directivos una mezcla de incredulidad y temor. Finalmente, llegó el momento de mostrarles las grabaciones. Henry conectó su celular al proyector y las imágenes comenzaron a desplegarse en la pantalla. Vimos nuevamente las figuras espectrales moviéndose entre las llamas, las sombras retorciéndose y los gritos de desesperación resonando en la sala. Era una prueba irrefutable de que algo sobrenatural había ocurrido en esa plataforma. El silencio en la sala de conferencias era ensordecedor. Los directivos miraban la pantalla con ojos abiertos de par en par, algunos cruzando miradas nerviosas, otros tomando notas frenéticamente. Cuando el último video terminó, hubo un largo momento de silencio. Finalmente, el director general, un hombre de rostro severo y cabello plateado, se aclaró la garganta y habló. Agradecemos profundamente que hayan compartido su experiencia con nosotros y que hayan documentado estos eventos. Hay algo que necesitamos revelarles, algo que no está en los registros oficiales. Nos miramos entre nosotros confundidos y expectantes. El director general continuó. Esta no es la primera vez que enviamos equipos a la Titan. En años anteriores enviamos 2 grupos distintos para intentar el desmantelamiento. Ambos desaparecieron sin dejar rastro. Debido a la falta de pruebas y la presión de continuar nuestras operaciones, decidimos no hacer públicas estas desapariciones. Fue una decisión difícil, pero en su momento pensamos que era lo mejor. Sus palabras cayeron como una bomba. La desaparición de 2 equipos anteriores explicaba el estado de abandono de la Titán y las entidades que parecían acecharla. El director hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara antes de continuar. Dado lo que han experimentado y documentado, creemos que es evidente que la Titan no es solo una plataforma abandonada. Hay algo más, algo que no comprendemos completamente. Nos preguntábamos cuál sería la decisión de la compañía respecto a la Titan después de todo lo que habíamos presentado. El director general, con una expresión sombría, nos informó de la resolución. Hace unos días, después del regreso de su equipo, tomamos la decisión de hundir la Titan de manera clandestina. Sabíamos que hacerlo públicamente provocaría un escándalo, tanto por razones ecológicas como de seguridad. Por lo tanto, simulamos una tormenta que, supuestamente, hundió la plataforma. Fue un riesgo, pero creímos que era la única manera de evitar más tragedias. Las palabras del director general dejaron a nuestro equipo atónito. La compañía había hundido la Titan deliberadamente, evitando cualquier repercusión legal o mediática. Habían pasado el evento como un desastre natural, una tormenta que se llevó la plataforma al fondo del océano. Esta revelación provocó una mezcla de alivio y consternación entre nosotros. Alivio porque no seríamos los únicos que conocían la verdad, y consternación por las medidas extremas que habían tomado para mantenerlo en secreto.
Sara, con su voz aún temblorosa, expresó lo que todos estábamos pensando. Entonces la Titan ha sido exorcizada, por así decirlo. Las entidades están en paz ahora que la plataforma está en el fondo del mar. El director asintió, aunque su expresión mostraba dudas. Creemos que, al hundir la plataforma, hemos liberado las energías atrapadas allí, pero, sinceramente, no podemos estar seguros. Lo que han presenciado sugiere que hay fuerzas que no comprendemos completamente. La reunión terminó con una nota sombría. La compañía nos agradeció por nuestro valor y nos aseguró que nuestras experiencias y grabaciones se mantendrían confidenciales. Prometieron también implementar nuevas medidas de seguridad y supervisión en futuras operaciones, aunque el destino de plataformas como la Titan seguiría siendo un tema delicado. Mientras nos retirábamos de la sala de conferencias, nos sentíamos como si hubiéramos emergido de una pesadilla, pero con una nueva comprensión del mundo que habíamos dado por sentado. Las grabaciones y nuestras experiencias no solo cambiarían la forma en que veíamos nuestro trabajo, sino también nuestra percepción de lo desconocido. Aunque la Titan estaba ahora en el fondo del océano, su legado y las historias de los que perdieron la vida allí permanecerían con nosotros para siempre. El regreso a la rutina cotidiana fue difícil. Cada uno de nosotros llevaba consigo una carga invisible, una mezcla de alivio y trauma que nos recordaba la fragilidad de la vida y la realidad de lo sobrenatural. Las imágenes y sonidos de la Titan seguían resonando en nuestras mentes, y sabíamos que nuestra historia era una advertencia para cualquiera que se aventurara en el reino de lo desconocido. En las semanas y meses que siguieron, las grabaciones que habíamos tomado fueron analizadas en profundidad por expertos, tanto de la compañía como de consultores externos. Algunos intentaron ofrecer explicaciones científicas para lo que habíamos visto, pero ninguno pudo negar la extraña y aterradora realidad que habíamos documentado. La compañía decidió archivar el caso de la Titan, asegurando que nunca se repitiera una tragedia similar. A veces, en la quietud de la noche, puedo oír los ecos de los gritos y lamentos de la Titan, y me pregunto si realmente logramos liberar a las almas atrapadas. Aunque no tenemos todas las respuestas, sabemos que nuestro testimonio servirá como un recordatorio eterno de que incluso en los lugares más oscuros y olvidados, las historias de quienes estuvieron allí continúan, esperando ser escuchadas.